Cuando el millonario Sebastián sorprendió a su empleada protegiéndolo a su madre enferma de una ladrona, jamás imaginó que ese acto de lealtad lo llevaría a descubrir el amor más puro que existía y a transformarse en el hombre que nunca creyó que podía ser. Sebastián Mendoza nunca llegaba temprano a casa. Como CEO de una de las constructoras más importantes de México, sus días se extendían hasta altas horas de la noche, navegando entre juntas ejecutivas, llamadas internacionales y la constante presión de mantener un imperio de 300 millones de dólares a flote. Pero ese martes por la tarde, algo inexplicable lo impulsó a cancelar su última reunión. Quizás fue la llamada que recibió esa mañana del médico de su madre, doña Esperanza, recordándole que a los 82 años necesitaba más supervisión. O tal vez fue el peso de la culpa que cargaba desde que decidió contratar cuidado profesional para ella en lugar de dedicarle tiempo personal. 5 años desde que papá murió, murmuró mientras conducía su Mercedes-Benz por las calles de Polanco, y apenas la veo los domingos. Al estacionar frente a su mansión de 2 pisos, notó un automóvil desconocido en su entrada, un Tsuru verde desgastado que definitivamente no pertenecía a nadie de su círculo social. Su primera reacción fue irritación. Había dado instrucciones específicas de que no se permitieran visitas durante la semana. Sebastián entró por la puerta principal usando sus llaves, esperando encontrar la casa en su silencio habitual de tarde. En cambio, escuchó voces alteradas provenientes de la sala principal. Una voz que reconoció inmediatamente como la de Lupita, su empleada doméstica de 3 años, sonaba inusualmente firme y decidida. «Le digo que no puede llevarse nada de esta casa». La voz de Lupita tenía una autoridad que Sebastián jamás le había escuchado. «Tú no eres nadie para decirme lo que puedo o no puedo hacer», respondió una voz femenina desconocida, llena de agresividad. «Soy familia, y esta vieja ya no sabe ni dónde está parada». Sebastián se acercó sigilosamente hacia la sala, manteniéndose oculto detrás de la columna de mármol que separaba el vestíbulo del área social. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. En el centro de la elegante sala estaba su madre, doña Esperanza, sentada en su sillón favorito con expresión confundida y asustada. Sus ojos, que antes brillaban con inteligencia, ahora mostraban la neblina característica del Alzheimer que había comenzado a manifestarse en los últimos meses. Frente a ella, una mujer de aproximadamente 40 años, con cabello decolorado y vestimenta llamativa, sostenía en sus manos un cofre pequeño de madera que Sebastián reconoció inmediatamente. Era donde su madre guardaba sus joyas más preciadas, incluyendo el anillo de compromiso de oro blanco con diamantes que su padre le había regalado 50 años atrás. Pero lo que más lo impactó fue ver a Lupita, una mujer pequeña de apenas 1,55 metros de estatura, colocada firmemente entre la desconocida y su madre, como un escudo humano. Sus brazos extendidos protegían a doña Esperanza, y en su rostro normalmente dulce había una determinación feroz que Sebastián nunca había presenciado. «Señora, le voy a explicar una vez más», Lupita habló con una calma tensa. «La señora Esperanza no está en condiciones de tomar decisiones sobre sus pertenencias. Su hijo es quien maneja todos sus asuntos». «¿Su hijo?». La mujer extraña soltó una carcajada amarga. «Su precioso hijo que la abandonó en esta casa como si fuera un mueble viejo. Yo soy quien la ha visitado, quien se ha preocupado por ella». Sebastián sintió como si le hubieran asestado una puñalada en el pecho. Las palabras de esa mujer, por crueles que fueran, tenían un fondo de verdad que lo llenó de vergüenza instantánea. «Mire, no sé quién sea usted». Lupita mantuvo su posición protectora, «pero sé que la señora Esperanza no la reconoce, y eso significa que usted no es tan importante en su vida como dice ser». «Soy su sobrina, Patricia Mendoza».
La mujer gritó con frustración. Tengo tanto derecho como cualquiera a estas cosas que van a acabar perdidas cuando ella muera. El nombre le sonó vagamente familiar a Sebastián. Recordaba haber escuchado a su madre mencionar a una sobrina problemática, hija de un primo lejano, que solo aparecía cuando necesitaba dinero. La señora Esperanza. Lupita habló con una ternura que contrastaba con su firmeza. Es una dama que merece respeto y protección. No voy a permitir que nadie se aproveche de su condición. Patricia dio un paso amenazante hacia Lupita. Óyeme bien, gata. Tú eres solo una sirvienta. No tienes ningún derecho a meterte en asuntos familiares. No le hable así a Lupita. La voz quebradiza pero indignada de doña Esperanza llenó el silencio que siguió. Aunque su mente estaba nublada por la enfermedad, había algo en la agresión hacia Lupita que activó sus instintos protectores. Lupita es buena conmigo, continuó doña Esperanza con lágrimas en los ojos. Ella me cuida, me da mis medicinas, me acompaña cuando tengo miedo en las noches. Sebastián sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Su madre tenía miedo en las noches, y él no lo sabía. Lupita la acompañaba en sus momentos de vulnerabilidad, mientras él revisaba balances financieros en su oficina. ¡Exacto! Patricia señaló a doña Esperanza como si hubiera ganado un punto. Ella misma lo dice. Esta empleada se ha aprovechado de la confusión de la pobre anciana para ganarse su confianza. Eso no es cierto. Lupita respondió con voz temblorosa pero firme. Yo cuido a la señora Esperanza porque es una persona hermosa que merece amor y respeto. ¿Amor? Patricia se burló cruelmente. Una empleada que cobra por estar aquí hablando de amor, ¡qué conveniente! En ese momento, Patricia hizo algo que cambió todo. Intentó empujar a Lupita para llegar hasta doña Esperanza y quitarle el cofre de las manos. La reacción de Lupita fue instantánea y feroz. Se interpuso completamente entre Patricia y la anciana, recibiendo el empujón de lleno pero manteniéndose firme. «¡No va a tocarla!», Lupita gritó con una furia protectora que salía desde lo más profundo de su ser. «¡Por encima de mi cadáver!». Patricia, frustrada y furiosa, levantó la mano para golpear a Lupita. Fue en ese momento cuando Sebastián salió de su escondite. ¡Alto ahí! Su voz resonó por toda la sala con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido inmediatamente. Las tres mujeres se voltearon hacia él. Patricia palideció instantáneamente al reconocer al dueño de la casa. Lupita se sonrojó, claramente preocupada por haber sido descubierta en una confrontación. Y doña Esperanza sonrió con la alegría confusa pero genuina de ver a su hijo. «¿Sebastián?», doña Esperanza preguntó con voz dulce. «¿Ya llegaste del trabajo, mijo?». El corazón de Sebastián se desgarró al ver cómo su madre, en medio de toda la confusión, seguía esperándolo como si fuera un niño pequeño que regresaba de la escuela. «Sí, mamá». Se acercó y le dio un beso en la frente. «Ya llegué». Luego se dirigió hacia Patricia con una frialdad que podría congelar el infierno. «¿Y ustedes?». «Ah, Patricia Mendoza, su prima». Patricia intentó recuperar la compostura y mostrar una sonrisa falsa. «Vine a visitar a la tía Esperanza y a ver cómo está». Sebastián miró el cofre de joyas que Patricia aún sostenía en sus manos. «Entiendo. Y supongo que planea llevarse ese cofre como parte de su visita». Patricia se puso roja como un tomate. «Yo... No, claro que no. Solo estaba ayudando a organizarlo». «¿Organizándolo?». Sebastián levantó una ceja con sarcasmo letal. «¿Organizándolo en su automóvil?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia sabía que había sido descubierta completamente. Pero lo que más impactó a Sebastián no fue descubrir a una ladrona en su casa, fue darse cuenta de que sin Lupita, su madre habría sido completamente vulnerable ante esta situación. «Lupita». Sebastián se dirigió a su empleada, quien mantenía la cabeza baja esperando una reprimenda. «¿Puedes llevar a mi madre a su habitación? Creo que necesita descansar después de todo este alboroto».
Sí, señor Mendoza. Lupita respondió suavemente, tomando el brazo de doña Esperanza con infinita gentileza. Mientras las dos mujeres salían de la sala, Sebastián escuchó a su madre susurrarle a Lupita: «Gracias por cuidarme, mijita. Eres un ángel». Esas palabras resonaron en el corazón de Sebastián como campanas de iglesia, despertando emociones que había mantenido dormidas durante años. Una vez que se quedó solo con Patricia, la confrontó con toda la furia contenida de un hijo que acababa de descubrir cuán vulnerable era la persona que más amaba en el mundo. «Escúchame muy bien». Sebastián habló con voz baja pero letal. «Si vuelvo a verte cerca de mi madre, de mi casa o de cualquier miembro de mi familia, te haré perseguir por intento de robo y abuso a una persona con discapacidad mental». Patricia intentó defenderse, pero Sebastián la interrumpió. «Sal de mi casa ahora mismo y no regreses jamás». Después de que Patricia se marchó con la cola entre las patas, Sebastián se quedó solo en su sala, procesando lo que acababa de presenciar. Su empleada doméstica, a quien él veía apenas como parte del mobiliario, había protegido a su madre con una ferocidad y un amor que él mismo no había demostrado en años. Y por primera vez en mucho tiempo, Sebastián Mendoza se sintió profundamente avergonzado de sí mismo. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Lupita interponiéndose como un escudo humano entre Patricia y su madre. Sus músculos se tensaron al recordar la determinación feroz en los ojos normalmente dulces de su empleada. La forma en que había temblado ligeramente, pero se había mantenido firme cuando Patricia la amenazó. Se levantó de su cama king size a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado y la mente atormentada por preguntas que no había querido enfrentar durante años. Caminó descalzo por los pasillos de mármol de su mansión, dirigiéndose instintivamente hacia la habitación de su madre. Al acercarse a la puerta de doña Esperanza, escuchó algo que lo dejó paralizado. Una voz suave cantando una canción de cuna. Era Lupita, sentada en una silla junto a la cama de su madre, sosteniendo delicadamente su mano arrugada mientras le cantaba con una ternura que partía el alma. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». La voz de Lupita era como miel tibia, llena de un cariño genuino que Sebastián no había escuchado en su casa desde que murió su padre, 7 años atrás. Sebastián se quedó inmóvil en el pasillo, observando por la rendija de la puerta. Su madre, que durante el día se veía confundida y perdida, ahora tenía una expresión de paz absoluta. Sus ojos estaban cerrados, pero una sonrisa serena adornaba su rostro mientras Lupita acariciaba suavemente su cabello canoso. «Señora Esperanza», susurró Lupita con voz quebradiza, «no se preocupe por nada. Yo estoy aquí cuidándola. No voy a permitir que nadie la lastime mientras yo esté viva». Las palabras de Lupita golpearon a Sebastián como puñetazos en el estómago. Durante 3 años, esta mujer había estado cuidando a su madre con un amor que él había sido incapaz de demostrar. Mientras él se perdía en juntas ejecutivas y balances financieros, Lupita había llenado el vacío emocional que él había dejado. Los ojos se le llenaron de lágrimas cuando escuchó a su madre murmurar en sueños: «Gracias, mijita, eres mejor que un hijo». Sebastián se alejó de la puerta con el corazón destrozado, sintiendo el peso aplastante de la vergüenza. Regresó a su habitación, pero ya no para dormir, sino para enfrentar la realidad que había evitado durante años. 3 semanas después, el comportamiento de Sebastián había cambiado drásticamente desde aquel día. Llegaba más temprano a casa, preguntaba sobre el estado de su madre e incluso había comenzado a observar discretamente las interacciones entre Lupita y doña Esperanza. Lo que descubrió lo llenó de una admiración dolorosa. Lupita no solo cumplía con sus tareas de limpieza,
Durante las tardes, cuando creía que nadie la veía, sacaba a doña Esperanza al jardín y le leía el periódico con paciencia infinita, explicándole las noticias como si fuera una niña pequeña. Le cepillaba el cabello con movimientos suaves y le contaba historias de su propia infancia para hacerla reír. Una mañana, Sebastián fingió estar trabajando en su estudio mientras observaba a través de la ventana. Lupita había preparado un pequeño picnic en el jardín y estaba enseñándole a su madre a alimentar a los pájaros que visitaban la fuente. Doña Esperanza aplaudía con alegría cada vez que un colibrí se acercaba, y Lupita reía con ella como si fuera lo más maravilloso del mundo. ¿Por qué nunca pensé en hacer algo así?, se preguntó Sebastián, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. Esa tarde decidió confrontar sus propios demonios. Esperó a que Lupita terminara de dar la cena a su madre y se acercó a ella en la cocina. «Lupita», su voz sonó más suave de lo habitual. «¿Podemos hablar?». Lupita levantó la vista del fregadero, con los ojos ligeramente alarmados. Durante 3 años, las conversaciones con su patrón se habían limitado a instrucciones de trabajo o quejas sobre algo que no había hecho correctamente. «Por supuesto, señor Mendoza», respondió, secándose las manos nerviosamente con un trapo de cocina. Quiero preguntarte sobre mi madre». Sebastián se sentó en uno de los bancos de la isla de cocina, una acción tan inusual que Lupita parpadeó varias veces. «¿Está preocupado por algo específico, señor?». «Sí». Sebastián respiró profundamente. «Estoy preocupado por haber sido un hijo terrible». Las palabras salieron con una honestidad brutal que sorprendió a ambos. Lupita se quedó inmóvil, no sabiendo cómo responder a una confesión tan personal de su empleador. «Señor Mendoza...». «No, déjame terminar». Sebastián levantó la mano y lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos que había contenido durante semanas. «El otro día, cuando te vi defendiendo a mi madre de esa mujer, me di cuenta de algo devastador». Lupita lo miró con compasión, viendo por primera vez al hombre vulnerable detrás del empresario exitoso. «Me di cuenta de que tú conoces mejor a mi madre que yo. Tú sabes qué la tranquiliza cuando está confundida, qué música le gusta, qué la hace sonreír». La voz de Sebastián se quebró. «Y yo, su propio hijo, no tengo ni idea de nada de eso». «Señor Mendoza». Lupita se acercó tímidamente. «Usted ha estado trabajando muy duro para darle a la señora Esperanza una vida cómoda. Esas son excusas». Sebastián se levantó bruscamente caminando hacia la ventana. «Le he dado dinero, cuidado médico, una casa hermosa, pero nunca le he dado lo único que realmente necesitaba: tiempo con su hijo». El silencio que siguió fue denso y doloroso. Lupita podía sentir el sufrimiento genuino en cada palabra de Sebastián. «¿Sabes qué es lo peor de todo?». Sebastián se volteó hacia ella con ojos enrojecidos. «Que tuviste que ser tú, una persona que no le debe nada a mi familia, quien le diera el amor que yo le negué». «Señor Mendoza», Lupita habló con voz suave pero firme, «yo no cuido a su madre por obligación. La cuido porque es una mujer extraordinaria que me ha enseñado mucho sobre la vida». «¿Qué te ha enseñado?», Sebastián preguntó con curiosidad genuina. Lupita sonrió con una tristeza hermosa. «Me ha enseñado que el amor no necesita memoria para existir. Su madre no siempre recuerda mi nombre, a veces me confunde con su hermana fallecida, pero siempre sabe que la cuido con cariño. Y eso es suficiente para ella». Las palabras de Lupita golpearon a Sebastián como una revelación divina. Su madre no necesitaba que él fuera perfecto, solo necesitaba que estuviera presente. «Lupita», Sebastián se acercó a ella con ojos brillantes de emoción. ¿Podrías enseñarme cómo cuidar a mi madre?». La pregunta fue tan humilde, tan llena de vulnerabilidad, que Lupita sintió que se le partía el corazón de emoción. «Sería un honor, señor Mendoza». En los días que siguieron, Sebastián comenzó a llegar a casa cada tarde a las 5 en punto.
una hora que había reservado exclusivamente para estar con su madre. Lupita se convirtió en su maestra silenciosa, enseñándole los pequeños rituales que hacían feliz a doña Esperanza. Le mostró cómo cepillarle el cabello con movimientos suaves y circulares, igual que hacía su difunto esposo. Le enseñó que a doña Esperanza le gustaba tomar té de manzanilla mientras veía las telenovelas de las 6 y que siempre comentaba los chismes de los personajes como si fueran personas reales. «Mire, señor Mendoza», Lupita susurró mientras observaban a doña Esperanza reírse de una escena cómica. Cuando ella ríe así, con todo el cuerpo, es porque se siente completamente feliz y segura. Sebastián observó a su madre como si la estuviera viendo por primera vez. Sus arrugas se suavizaban cuando sonreía, sus ojos recuperaban un brillo que creía perdido para siempre, y sus manos temblaban menos cuando se sentía acompañada. «¿Cómo no me di cuenta antes?», murmuró, más para sí mismo que para Lupita. Porque a veces Lupita respondió con sabiduría sorprendente: «Estamos tan ocupados tratando de ser buenos hijos en los papeles que olvidamos ser buenos hijos en el corazón». Una noche, mientras Sebastián ayudaba a Lupita a preparar la cena, doña Esperanza entró a la cocina con expresión desconcertada. «Disculpen», dijo con voz tímida. «¿Ustedes saben dónde está mi hijo Sebastián? Hace mucho que no viene a visitarme». Sebastián sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Su propia madre no lo reconocía como su hijo. Lupita se acercó a doña Esperanza con infinita paciencia. «Señora Esperanza, ¿ve a este señor tan guapo que está aquí?», señaló hacia Sebastián. «Él es su hijo Sebastián y vino temprano hoy para cenar con usted». Doña Esperanza miró a Sebastián por varios segundos, con los ojos entrecerrados como tratando de enfocar una imagen borrosa. Lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. «¿Sebastián?», preguntó con voz llena de esperanza. «¿Eres tú, mi hijo?». «Sí, mamá». Sebastián se acercó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Soy yo, y nunca más me voy a ir tan lejos». Doña Esperanza abrazó a su hijo con una fuerza sorprendente para su edad, y Sebastián se dejó abrazar como no lo había hecho desde que era niño. «Ay, mijo», susurró su madre, «qué bueno que viniste, te extrañé tanto». Mientras los abrazaba, Sebastián miró hacia Lupita por encima del hombro de su madre. La empleada tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía con una alegría pura que iluminaba toda la cocina. En ese momento, Sebastián entendió algo fundamental. Lupita no era solo una empleada que cuidaba a su madre. Era un ángel que había llegado a su familia para enseñarles cómo amar de nuevo. Y por primera vez en años, Sebastián Mendoza se sintió como un verdadero hijo. 2 meses después de aquel día que cambió todo, Sebastián había desarrollado una rutina sagrada. Cada tarde a las 5, sin excepción, dejaba todo lo que estuviera haciendo para pasar tiempo con su madre. Los empleados de su empresa habían comenzado a susurrar entre ellos sobre el cambio radical en su jefe, pero él ya no se preocupaba por las apariencias. Había descubierto algo más valioso que cualquier contrato millonario: la sonrisa genuina de doña Esperanza cuando lo veía llegar. Esa tarde de jueves, mientras ayudaba a su madre a resolver un rompecabezas de flores en el jardín, notó que Lupita parecía diferente. Sus movimientos eran más lentos de lo habitual, y cada vez que pensaba que nadie la observaba, se llevaba la mano al costado izquierdo con una mueca de dolor que trataba desesperadamente de ocultar. «Lupita», llamó mientras doña Esperanza se concentraba en encontrar una pieza del cielo azul. «¿Te sientes bien?». «Perfectamente, señor Mendoza», respondió con una sonrisa forzada que no logró engañar a Sebastián. «Solo un poco cansada». Pero Sebastián había aprendido a leer las expresiones de las personas que cuidaban a su madre. Había algo en la palidez de Lupita, en la forma en que evitaba hacer movimientos bruscos, que encendió todas las alarmas en su mente.
Durante la cena, observó cómo Lupita apenas tocó su comida, empujando los frijoles de un lado a otro del plato mientras fingía comer. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, tenían una opacidad preocupante. «Mi hijo», doña Esperanza interrumpió sus pensamientos. «¿Por qué Lupita está tan triste hoy?» Sebastián se sorprendió. A pesar de su condición, su madre había notado lo mismo que él. «No sé, mamá, tal vez solo necesita descansar». «No». Doña Esperanza negó con la cabeza, con esa lucidez que aparecía esporádicamente. «Es algo más. Lupita está sufriendo, pero no quiere preocuparnos». Esas palabras resonaron en el corazón de Sebastián como una campana de alarma. Al día siguiente por la mañana, Sebastián decidió llegar temprano a casa, pretextando una junta cancelada. Encontró a Lupita en la cocina, doblada sobre el fregadero, respirando entrecortadamente y con la mano presionada firmemente contra su costado izquierdo. «¡Lupita!», corrió hacia ella, llegando justo a tiempo para sostenerla cuando sus piernas comenzaron a temblar. «Estoy bien, señor Mendoza», murmuró débilmente, pero su rostro estaba pálido como papel y gotas de sudor frío corrían por su frente. «No, no estás bien». Sebastián la ayudó a sentarse en una silla, con el corazón acelerado por la preocupación. «¿Desde cuándo te sientes así?». Lupita bajó la cabeza, evitando su mirada. «Solo son unos dolores, señor. Se van a pasar». «¿Qué tipo de dolores?». Sebastián se arrodilló frente a ella, tomando sus manos que estaban heladas a pesar del calor del día. «En el estómago y aquí». Se tocó el costado izquierdo con dedos temblorosos. «¿Has ido al médico?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Lupita mordió su labio inferior y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. «No puedo, señor Mendoza». «¿Por qué no puedes?». El silencio que siguió fue desgarrador. Sebastián vio cómo Lupita luchaba internamente, como si estuviera decidiendo si revelar algo que había mantenido oculto durante mucho tiempo. «Porque no tengo seguro médico», finalmente susurró con voz quebrada por la vergüenza. «Y no tengo dinero para pagar consultas privadas». Sebastián sintió como si alguien le hubiera dado una bofetada. Durante 3 años, Lupita había cuidado a su madre con amor incondicional, y él nunca se había preocupado por asegurarse de que ella tuviera atención médica básica. «¿Cómo es posible que no tengas seguro médico?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta y se odiaba por ello. «Señor, usted me paga como empleada doméstica independiente, no como empleada registrada». Lupita explicó con voz apenas audible. «No tengo prestaciones, no tengo aguinaldo, no tengo días de enfermedad pagados». Cada palabra era como un puñal clavándose en la conciencia de Sebastián. Había tratado a Lupita como un ángel que cuidaba a su madre, pero como empleador había sido tan negligente como lo había sido como hijo. «¿Desde cuándo tienes estos dolores?», preguntó con voz tensa. 3 semanas, admitió Lupita, y luego agregó rápidamente, «pero no quería preocuparlo. Usted ya tiene muchas cosas en qué pensar». «Lupita». Sebastián se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro de la cocina. «¿Cómo puedes decir eso? Tú eres parte de esta familia». Las palabras salieron de su corazón antes de que su mente pudiera procesarlas. Lupita lo miró con ojos enormes, sorprendida por la intensidad de su reacción. «Nos vamos al hospital ahora mismo», Sebastián anunció tomando las llaves de su auto. «No, señor Mendoza». Lupita se levantó tambaleándose. «No puede hacer eso. Su madre necesita que alguien esté con ella y además yo no puedo pagar». «No me importa lo que cueste», Sebastián gritó con una desesperación que lo sorprendió a él mismo. «No voy a permitir que algo te pase». En ese momento, doña Esperanza apareció en la cocina, alarmada por los gritos. Al ver a Lupita pálida y temblando, y a su hijo claramente alterado, se acercó con esa intuición maternal que trasciende cualquier enfermedad. «¿Qué le pasa a mi niña?», preguntó, refiriéndose a Lupita con el cariño de una madre hacia su hija. «Está enferma, mamá».
Sebastián explicó con voz quebrada, y no ha ido al médico porque no tiene dinero. Doña Esperanza miró a Lupita con ojos llenos de lágrimas. A pesar de su confusión mental, entendía perfectamente el dolor cuando lo veía. «Mijita», Doña Esperanza tomó las manos de Lupita. «¿Por qué no nos dijiste? Nosotros somos tu familia». «Señora Esperanza», Lupita sollozó finalmente, «no quería ser una carga para ustedes». «¿Una carga?», Doña Esperanza exclamó con indignación, que hizo que Sebastián recordara a la mujer fuerte que había sido antes de la enfermedad. «Tú que me has cuidado como si fuera tu propia madre, tú que me cantas cuando tengo pesadillas, tú que me das de comer en la boca cuando no recuerdo cómo hacerlo». Cada palabra de su madre golpeó a Sebastián como puñetazos en el estómago, recordándole todo lo que Lupita había sacrificado por su familia. «Mijo», Doña Esperanza se dirigió a Sebastián con una lucidez cristalina que apareció como un regalo divino. «Esta mujer me ha dado más amor en 3 años que muchas personas reciben en toda una vida. Si algo le pasa por nuestra culpa, nunca me lo voy a perdonar». 3 horas después, en el hospital, los resultados de los estudios dejaron a Sebastián completamente devastado. Lupita tenía cálculos en la vesícula biliar, y uno de ellos había comenzado a bloquear el conducto biliar, causando una infección que podría volverse mortal si no se operaba inmediatamente. «Doctor», Sebastián se acercó al médico con las manos temblorosas. «¿Cuánto tiempo tiene así?» «Por los síntomas que describe la paciente, calculo que al menos 1 mes». El doctor revisó los expedientes con expresión seria. «Es increíble que haya podido trabajar normalmente durante tanto tiempo con este nivel de dolor». Sebastián sintió que se le desgarraba el alma. Durante 1 mes, Lupita había cuidado a su madre, había cocinado, limpiado y cumplido con todas sus responsabilidades mientras sufría un dolor que debía ser insoportable. «¿Por qué no dijo nada?», murmuró, más para sí mismo que para el doctor. «Por desgracia es común», el médico explicó con tristeza profesional. «Muchas empleadas domésticas no tienen seguro médico y postergan la atención hasta que es una emergencia. Su empleada es una mujer muy valiente, pero también muy terca». Cuando regresaron al cuarto donde estaba Lupita, la encontraron sedada pero consciente. Doña Esperanza estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano y cantándole la misma canción de cuna que Lupita le había cantado tantas noches. «¿Cómo se siente?», preguntó Sebastián, acercándose a la cama. «Mejor». Lupita sonrió débilmente. «Los medicamentos para el dolor están haciendo efecto». «Lupita». Sebastián se sentó en la silla al otro lado de la cama. «El doctor dice que necesitas una operación». «¿Cuánto cuesta?», preguntó inmediatamente con ansiedad visible en sus ojos. «Eso no importa». «Sí importa, señor Mendoza. Yo no puedo pagar una operación». «Tú no vas a pagar nada». Sebastián tomó su mano libre. «Yo voy a pagar todo. Y además, a partir de ahora vas a tener seguro médico completo, vacaciones pagadas, aguinaldo y todo lo que debería haberte dado desde el primer día». Lupita comenzó a llorar silenciosamente. «Señor Mendoza, no puedo aceptar todo eso». «Sí puedes, y lo vas a aceptar». La voz de Sebastián se quebró con emoción. «Porque durante 3 años te aproveché de tu bondad. Te pagué una miseria por un trabajo que vale mucho más que el dinero». «No es cierto». «Sí es cierto, Lupita. Y lo peor es que tuviste que enfermarte para que yo me diera cuenta de lo injusto que he sido contigo». Doña Esperanza, que había estado escuchando en silencio, habló con voz clara y firme. «Mijo, esta niña no es tu empleada. Es tu hermana del corazón». Las palabras de su madre resonaron en el cuarto como una verdad sagrada. Sebastián miró a Lupita, viendo por primera vez no a la mujer que limpiaba su casa, sino a la persona extraordinaria que había llenado de amor un hogar que él había abandonado emocionalmente. «Mamá tiene razón». Sebastián susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Eres nuestra familia, Lupita,
y las familias se cuidan unas a otras. Lupita cerró los ojos, permitiendo finalmente que las lágrimas de gratitud y alivio corrieran libremente por su rostro. Por primera vez en semanas, se sintió verdaderamente protegida. Una semana después de la operación, la cirugía de Lupita había sido un éxito completo, pero su recuperación reveló algo que cambiaría para siempre la dinámica de la familia Mendoza. Sin su presencia constante en la casa, doña Esperanza comenzó a mostrar signos severos de ansiedad y confusión. Preguntaba por Lupita cada 5 minutos, se negaba a comer si no era ella quien le daba los alimentos, y por las noches lloraba inconsolablemente llamando a su niña. Sebastián se encontró completamente perdido. Durante años había delegado el cuidado emocional de su madre en Lupita, y ahora que ella no estaba, se daba cuenta de cuán profundo era el vacío que había creado con su ausencia. ¿Dónde está Lupita, mijo?, doña Esperanza preguntó por 10ª vez esa mañana, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. ¿Se fue porque hice algo malo? No, mamá. Sebastián se arrodilló junto a su sillón, tomando sus manos temblorosas. Lupita está en el hospital recuperándose. Va a volver pronto. ¿Hospital? Doña Esperanza lo miró con terror en los ojos. ¿Se va a morir como papá? El corazón de Sebastián se desgarró al ver el pánico genuino en el rostro de su madre. En su mente confundida, cualquier mención del hospital se asociaba con la muerte de su esposo. No, mamá, Lupita va a estar bien, te lo prometo. Pero doña Esperanza comenzó a sollozar con una angustia tan profunda que Sebastián sintió que se le partía el alma en pedazos. Era como ver a una niña pequeña que había perdido a su madre. Yo la cuidé mal, doña Esperanza murmuró entre lágrimas. Por eso se enfermó. Es mi culpa. No, mamá, no es tu culpa. Sebastián la abrazó, sintiendo cómo su cuerpo frágil temblaba de dolor emocional. Lupita se enfermó porque yo no cuidé de ella como debía. En ese momento, Sebastián tomó una decisión que lo aterrorizaba, pero que sabía era necesaria. Tenía que aprender a ser el cuidador principal de su madre. Esa misma tarde, en el hospital, Sebastián llegó al cuarto de Lupita cargando una maleta pequeña y con una expresión determinada que ella nunca había visto antes. «¿Señor Mendoza?» Lupita se incorporó en la cama, claramente sorprendida por su aparición temprana. ¿No debería estar en el trabajo? Cancelé todas mis juntas de hoy. Sebastián puso la maleta sobre la mesa auxiliar. Y las de mañana también. ¿Por qué? Lupita frunció el ceño, preocupada. ¿Le pasó algo a la señora Esperanza? Sí y no. Sebastián se sentó en la silla junto a la cama, respirando profundamente antes de continuar. Mamá está bien físicamente, pero está sufriendo mucho por tu ausencia. Los ojos de Lupita se llenaron inmediatamente de lágrimas. ¿Está preguntando por mí? No ha parado. Sebastián asintió con expresión dolorosa. No quiere comer, no duerme bien y llora preguntando si hizo algo malo para que te fueras. ¡Ay, Dios mío! Lupita se llevó las manos al rostro sollozando. Mi pobre señora Esperanza. Tengo que ir a casa ahora mismo. No. Sebastián se levantó rápidamente cuando Lupita intentó bajarse de la cama. El doctor dice que necesitas al menos una semana más de recuperación. Pero la señora me necesita. Sí, te necesita. Sebastián interrumpió suavemente. Pero también necesita que te recuperes completamente. Por eso vengo a pedirte algo que nunca pensé que tendría que pedir. Lupita lo miró con curiosidad, secándose las lágrimas. Necesito que me enseñes todo lo que haces con mi madre. Sebastián habló con humildad absoluta. Cada rutina, cada canción que le cantas, cada cosa que la tranquiliza. Necesito aprender a cuidarla como tú lo haces. La petición dejó a Lupita completamente sin palabras. Durante 3 años, había soñado con que Sebastián se involucrara más en el cuidado de su madre, pero nunca imaginó que llegaría de esta manera. «Señor Mendoza», murmuró finalmente,
Es mucho más complejo de lo que parece. Lo sé. Sebastián se acercó más, con ojos suplicantes. Pero estoy dispuesto a aprender. Mi madre no puede seguir sufriendo por mi ignorancia. Lupita estudió el rostro de Sebastián por varios segundos, viendo algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad genuina y determinación férrea mezcladas en igual medida. Está bien, asintió lentamente, pero tiene que prometerme que va a tener paciencia. Su madre es como una niña pequeña a veces y necesita mucho amor y comprensión. Durante los siguientes 3 días, Sebastián se convirtió en el estudiante más dedicado que Lupita había tenido jamás. Llegaba al hospital cada mañana con un cuaderno lleno de preguntas y se quedaba hasta altas horas de la noche aprendiendo los secretos del cuidado amoroso. La señora Esperanza necesita rutinas muy específicas, Lupita explicó mientras Sebastián tomaba notas meticulosamente. Se levanta siempre a las 7 de la mañana, pero no le gusta que la despierten bruscamente. Tiene que ser con música suave y voz cariñosa. ¿Qué tipo de música? Boleros antiguos, especialmente Sabor a mí y La Barca. Esas canciones la tranquilizan porque se las cantaba su esposo. Sebastián escribió cada detalle, sintiendo una mezcla de admiración y vergüenza al darse cuenta de cuánto conocimiento había acumulado Lupita sobre su propia madre. Para el desayuno, Lupita continuó: le gusta el café con leche tibia, nunca caliente, y pan tostado cortado en cuadraditos pequeños. Come mejor si alguien se sienta con ella y le hace conversación. ¿De qué tipo de conversación? Pregúntele por su juventud, por cuando usted era niño, por su esposo. Esos recuerdos están más frescos en su mente que lo que pasó ayer. Cada instrucción era como una revelación para Sebastián. Su madre era un universo completo de necesidades, preferencias y recuerdos, y él había estado viviendo en la misma casa sin conocer nada de ese universo. Lo más importante, Lupita enfatizó con seriedad absoluta, es que nunca le grite, nunca la contradiga cuando dice algo confuso y nunca actúe con prisa o impaciencia. Su mente está como un cristal roto y cualquier presión puede hacer que se lastime más. Y cuando tiene pesadillas, eso es lo más difícil. Lupita suspiró profundamente. A veces se despierta gritando porque no reconoce dónde está. En esos momentos usted tiene que ser muy suave pero muy firme. Prenda la lámpara de mesita, no la luz principal. Siéntese en su cama y hable con voz muy calmada. ¿Qué le digo? Dígale que está en su casa, que está segura, que usted está ahí para cuidarla. Y cántele. Eso la calma más rápido que cualquier medicina. Sebastián levantó la vista de su cuaderno. No sé cantar. Lupita sonrió con ternura. No importa si canta bien o mal. Lo que importa es el amor que ponga en la canción. Su madre va a sentir ese amor y eso es lo que la va a tranquilizar. Al 4.º día, Sebastián llegó al hospital con ojeras profundas y expresión exhausta. ¿Cómo le fue anoche?, preguntó Lupita, notando inmediatamente su estado. ¡Terrible! Sebastián se desplomó en la silla, pasándose las manos por el cabello. Mi madre se despertó 3 veces gritando. Traté de hacer todo como me dijiste, pero no funcionó. Seguía preguntando por ti. Lupita sintió que se le partía el corazón, viendo la frustración y agotamiento en el rostro de Sebastián. ¿Qué le cantó? Traté de cantar La Barca, pero me salía muy mal. Mi madre me miró como si fuera un extraño. Señor Mendoza, Lupita habló con gentileza infinita. Está tratando de hacer en una semana lo que a mí me tomó meses perfeccionar. Sea paciente consigo mismo. No tengo tiempo para ser paciente. Sebastián se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Mi madre está sufriendo cada día que tú no estás ahí. Lupita observó la tensión en los hombros de Sebastián, la forma en que apretaba los puños y entendió algo fundamental. Él estaba experimentando el mismo terror que había sentido ella cuando comenzó a cuidar a Doña Esperanza. Venga acá,
le dijo suavemente. Sebastián se acercó con expresión derrotada. «Deme las manos». Cuando Sebastián extendió sus manos, Lupita notó que tenían pequeños cortes y raspones. «¿Qué pasó aquí?» «Traté de cocinar como tú lo haces», Sebastián murmuró avergonzado, «pero no sé usar bien los cuchillos. Todo me sale mal». Lupita sintió una ternura inmensa hacia este hombre poderoso que se había vuelto completamente vulnerable en su intento de cuidar a su madre. «Señor Mendoza», le dijo tomando sus manos lastimadas, «¿sabe cuál fue la primera cosa que aprendí sobre cuidar a su madre?» «¿Qué?» «Que no se trata de hacer todo perfecto. Se trata de hacer todo con amor». Sebastián la miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Su madre no necesita que usted sea como yo», Lupita continuó. «Necesita que usted sea su hijo, que le demuestre el amor que ha estado guardando todos estos años. Pero no sé cómo...» La voz de Sebastián se quebró. «Claro que sabe». Lupita sonrió con calidez maternal. «Solo tiene que recordar cómo era cuando usted era pequeño y ella lo cuidaba a usted». Esas palabras golpearon a Sebastián como un rayo de luz en la oscuridad. Cerró los ojos y por primera vez en décadas permitió que los recuerdos de su infancia fluyeran libremente. Su madre cantándole cuando tenía fiebre. Su madre curándole las heridas de las rodillas cuando se caía de la bicicleta. Su madre esperándolo, despierta cuando llegaba tarde del colegio. «Ella me amó incondicionalmente», susurró, «y ahora me toca a mí amarla de la misma manera». «Exactamente», Lupita apretó suavemente sus manos, «pero con paciencia, señor Mendoza. El amor verdadero no tiene prisa». Por primera vez en días, Sebastián sintió que podía respirar profundamente. Había estado tratando de reemplazar a Lupita, cuando lo que realmente necesitaba era encontrar su propia forma de amar a su madre. «¿Me ayudas a encontrar mi propio camino?», preguntó con humildad absoluta. «Será un honor», Lupita respondió con lágrimas de alegría en los ojos. «Pero recuerde, no hay camino perfecto, solo hay amor imperfecto, pero genuino». Y en ese momento, Sebastián Mendoza comenzó su verdadera transformación, de empresario exitoso a hijo amoroso. 2 semanas después del regreso de Lupita a casa, la Casa Mendoza había experimentado una transformación que nadie podría haber imaginado. Sebastián había tomado la decisión más radical de su vida empresarial: delegar el 80% de sus responsabilidades a su equipo directivo para poder dedicarse completamente al cuidado de su madre. Sus socios habían murmurado entre dientes sobre su crisis de la mediana edad, pero él ya no se preocupaba por las opiniones ajenas. Lo que importaba era el milagro que estaba presenciando cada día. Esa mañana de martes, mientras preparaba el desayuno de doña Esperanza con la meticulosidad que había aprendido de Lupita, escuchó algo que lo hizo detenerse por completo. Su madre estaba cantando. No había escuchado a doña Esperanza cantar desde antes de que comenzara la enfermedad. Se acercó silenciosamente al comedor y la encontró sentada en su silla favorita, con Lupita peinándole el cabello suavemente, mientras ambas cantaban Cucurrucucú Paloma en perfecta armonía. «Ya no le ruegues más, ya no le ruegues, no, se va con su dolor, ya no hay dolor». Las voces se entrelazaban como hilos de seda, creando una melodía que llenó el corazón de Sebastián de una emoción indescriptible. Por primera vez en meses, su madre parecía completamente presente, completamente ella misma. «Buenos días, mi amor». Doña Esperanza levantó la vista cuando vio a su hijo en la puerta y la lucidez en sus ojos era cristalina. «Ya está listo el desayuno». Sebastián parpadeó varias veces, asegurándose de que no estaba soñando. Su madre no solo lo había reconocido inmediatamente, sino que había usado el mismo tono cariñoso de cuando él era niño. «Sí, mamá», respondió con voz temblorosa de emoción. «Café con leche tibia y pan tostado en cuadraditos». «¡Ay, qué hijo tan perfecto!». Doña Esperanza aplaudió con alegría genuina.
¿Verdad, Lupita? Mi Sebastián se está volviendo todo un cocinero. Lupita sonrió con los ojos brillantes de lágrimas de felicidad. Sí, señora Esperanza, su hijo la ama mucho. Durante el desayuno, Sebastián experimentó algo que creía perdido para siempre, una conversación real y coherente con su madre. Doña Esperanza le contó historias de su juventud con detalles asombrosos. Le preguntó sobre su trabajo con genuino interés e incluso le dio consejos sobre cómo manejar el estrés laboral. «Mijo», Doña Esperanza lo miró con ojos llenos de sabiduría maternal. «Durante muchos años te perdiste en tu trabajo y yo me perdí en mi tristeza por tu papá. Pero ahora que estamos aquí los tres juntos, siento que recuperé a mi hijo». Las palabras golpearon a Sebastián como un rayo de luz divina. «Los tres, mamá». «Claro». Doña Esperanza tomó la mano de Lupita con naturalidad. «Lupita es parte de nuestra familia desde hace mucho tiempo. Es como la hija que nunca tuve». Sebastián miró a Lupita y vio cómo sus mejillas se sonrojaban con emoción pura. Durante años había trabajado en esa casa sintiéndose valorada, pero nunca verdaderamente incluida. Ahora, por primera vez, se sentía como lo que siempre había sido en el corazón: familia. Esa misma tarde, Sebastián había establecido una nueva rutina que llenaba su alma de propósito. Después del almuerzo, llevaba a su madre al jardín, donde habían instalado una pequeña mesa de hierro forjado rodeada de flores. Allí, mientras Doña Esperanza alimentaba a los pájaros que habían comenzado a visitarlos diariamente, él trabajaba en su laptop, atendiendo solo los asuntos más urgentes. «Mijo», Doña Esperanza interrumpió sus pensamientos. «¿Por qué Lupita se ve tan triste a veces?» Sebastián levantó la vista de su computadora, sorprendido por la observación de su madre. «¿A qué te refieres, mamá?» Cuando cree que nadie la ve, sus ojos se ponen muy tristes, como si estuviera cargando una pena muy grande. La percepción de Doña Esperanza era sorprendentemente aguda. Sebastián había notado lo mismo, pero había asumido que se debía al cansancio de su recuperación. «No lo sé, mamá. ¿Has hablado con ella al respecto?» «No quiero meterme donde no me llaman», Doña Esperanza suspiró. «Pero esa niña necesita que alguien la cuide a ella también». Esas palabras resonaron profundamente en el corazón de Sebastián. Durante todos estos meses de aprender a cuidar a su madre, se había dado cuenta de algo fundamental. Lupita había dedicado tanto tiempo a cuidar a otros que había descuidado completamente sus propias necesidades emocionales. Al anochecer, Sebastián encontró a Lupita en la cocina lavando los platos de la cena con movimientos mecánicos. Sus hombros estaban caídos y había una tristeza palpable en la forma en que suspiraba inconscientemente. «Lupita», se acercó suavemente. «¿Podemos hablar?» Ella se sobresaltó ligeramente, como si hubiera estado perdida en pensamientos profundos. «Por supuesto, señor Mendoza. ¿Necesita algo?» «Deja eso». Sebastián tomó el plato de sus manos. «Y por favor, siéntate». Lupita lo miró con confusión, pero obedeció, sentándose en uno de los bancos de la isla de cocina. «Mi madre me dijo algo hoy que me tiene preocupado». Sebastián se sentó frente a ella, estudiando su rostro. «Dice que pareces triste». Los ojos de Lupita se llenaron inmediatamente de lágrimas que luchó por contener. «No, señor Mendoza, estoy bien, solo un poco cansada de la recuperación». «Lupita», Sebastián habló con la gentileza que había aprendido a usar con su madre. «Durante estos meses me has enseñado que cuidar a alguien significa prestar atención no solo a sus necesidades físicas, sino también emocionales». Lupita bajó la cabeza, mordiendo su labio inferior en un gesto que Sebastián había aprendido a reconocer como señal de dolor emocional. «¿Qué te está lastimando?», preguntó con voz suave. El silencio que siguió fue largo y pesado. Sebastián podía ver la batalla interna que se desarrollaba en el rostro de Lupita, la lucha entre su instinto de proteger a otros de sus problemas y su necesidad desesperada de ser escuchada. Finalmente,
Las palabras brotaron de ella como un río desbordado. «Mi hermana está muy enferma», susurró con voz quebrada, «y no tengo dinero suficiente para ayudarla». Sebastián sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué le pasa a tu hermana?» «Cáncer de mama». Lupita se llevó las manos al rostro sollozando. «Los doctores dicen que necesita un tratamiento muy caro, pero ella no tiene seguro médico y yo no gano lo suficiente para pagar todo». «¿No, por qué no me habías dicho nada?» «Porque usted ya hizo mucho por mí con mi operación». Lupita levantó la vista con ojos hinchados de llorar. «No puedo pedirle más. No sería justo». Sebastián se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, sintiendo cómo la indignación y la determinación llenaban su pecho. «¿Cuánto cuesta el tratamiento?» «Son como 200,000 pesos», Lupita murmuró. «Una fortuna que nunca voy a tener». Sebastián se volteó hacia ella con una expresión que Lupita nunca había visto. Furia pura mezclada con determinación férrea. «Mañana vamos a ir juntos a ver a tu hermana», declaró con voz firme, «y vamos a hablar con sus médicos para que me expliquen exactamente qué necesita». «Señor Mendoza, no puedo pedirle». «No me estás pidiendo nada». Sebastián se acercó y tomó sus manos temblorosas. «Yo te estoy ofreciendo ayuda porque eres mi familia, y las familias se cuidan unas a otras». Lupita comenzó a llorar con una intensidad que partía el alma, pero por primera vez en semanas no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio profundo. «¿Por qué es tan bueno conmigo?», sollozó. «¿Por qué me ayuda tanto?». Sebastián sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La respuesta era tan simple y tan compleja al mismo tiempo. «Porque me enseñaste algo que había olvidado», dijo con voz quebrada por la emoción. «Me enseñaste que amar significa estar presente, significa cuidar, significa hacer sacrificios por las personas que importan». «Yo nunca le enseñé eso». «Sí lo hiciste», Sebastián sonrió a través de sus lágrimas. «Me lo enseñaste amando a mi madre como si fuera tuya. Me enseñaste que el amor verdadero no se trata de sangre o dinero, se trata de elegir cuidar a alguien cada día». En ese momento, doña Esperanza apareció en la cocina, caminando con su bastón y con expresión preocupada. «¿Por qué están llorando?», preguntó con voz alarmada. Sebastián y Lupita se miraron, y sin necesidad de palabras supieron que era momento de incluir completamente a doña Esperanza en su familia extendida. «Mamá», Sebastián se acercó a ella, tomando su brazo suavemente. «La hermana de Lupita está enferma y vamos a ayudarla». Doña Esperanza miró a Lupita con ojos llenos de compasión maternal. «Ay, mijita, ¿por qué no nos dijiste antes?». «No quería preocuparlos, señora Esperanza». «¡Qué tontería!». Doña Esperanza se acercó y abrazó a Lupita con una fuerza sorprendente. «Las familias se preocupan unas por otras. Ese es el chiste de ser familia». Mientras observaba a su madre abrazar a Lupita con el mismo amor incondicional que le había dado a él durante su infancia, Sebastián comprendió algo fundamental. Había comenzado esta jornada tratando de salvar a su madre de la soledad, pero en el proceso había descubierto que también había salvado su propia alma de la frialdad, y que el amor, cuando es verdadero, se multiplica en lugar de dividirse. 12 meses después, el hospital oncológico nunca había sido testigo de una celebración como la que estaba a punto de presenciar. En el cuarto 314, Rosa Herrera, hermana de Lupita, se preparaba para recibir el alta médica después de completar exitosamente su tratamiento contra el cáncer. Los médicos habían declarado que estaba en remisión completa, algo que un año atrás parecía un milagro imposible. Sebastián entró al cuarto cargando un ramo de flores amarillas, las favoritas de Rosa, seguido por doña Esperanza en su silla de ruedas, empujada suavemente por Lupita. El contraste era hermoso. La anciana de 82 años con ojos brillantes de alegría y las dos hermanas Herrera con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. «Rosa, mijita», doña Esperanza extendió sus brazos temblorosos hacia la mujer de 50 años,
que había aprendido a amar como a otra hija. «Qué feliz estoy de verte también». Rosa se acercó y se arrodilló junto a la silla de ruedas, tomando las manos arrugadas de doña Esperanza. «Señora Esperanza, si no fuera por su hijo y por usted, yo no estaría aquí hoy». «¡Qué tonterías!». Doña Esperanza la regañó con cariño. «Las familias se ayudan. Punto». Sebastián observó la escena con una mezcla de orgullo y emoción que ya no trataba de ocultar. Durante estos meses había aprendido que llorar de felicidad no era una debilidad, sino una manifestación de un corazón que había vuelto a funcionar completamente. El doctor Ramírez entró al cuarto con una sonrisa que iluminaba todo el espacio. «Buenas tardes, familia Herrera Mendoza», dijo, usando el apellido compuesto que había surgido naturalmente para referirse a este grupo extraordinario. «Doctor», Sebastián se acercó con expresión ansiosa, «¿cómo están los últimos resultados?» «Perfectos». El médico revisó su portapapeles, asintiendo lentamente para crear suspense. «Rosa está oficialmente libre de cáncer. Todos los marcadores están en rango normal y puede regresar a su vida cotidiana con revisiones periódicas». El grito de alegría que brotó de Lupita fue tan puro y desgarrador que hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío de emoción pura. Se abrazó a su hermana con una fuerza que parecía querer fundir sus almas en una sola. «Gracias, Dios mío», sollozaba Lupita. «Gracias por no llevártela». Rosa abrazó a su hermana menor, recordando todos los años en que Lupita había sido su refugio y sostén después de que quedaron huérfanas siendo muy jóvenes. Sus cuerpos temblaban de emoción pura, mientras las lágrimas de alivio corrían sin control. «Lupita», Rosa susurró entre lágrimas, «tú me salvaste la vida mucho antes de que apareciera el cáncer. Me salvaste cuando éramos niñas y no teníamos nada». Las enfermeras del piso se habían acercado discretamente a la puerta del cuarto, atraídas por los sonidos de celebración. Varias de ellas se secaban los ojos con pañuelos, conmovidas por la escena de amor familiar que se desarrollaba ante sus ojos. Una hora después, en el jardín del hospital, Sebastián había pedido un momento a solas con Rosa mientras Lupita llevaba a doña Esperanza al baño. Quería tener una conversación que había estado posponiendo durante meses. Sus dedos tamborilearon nerviosamente sobre la mesa de metal del jardín mientras esperaba encontrar las palabras correctas. «Rosa», comenzó con cierta nerviosidad que ella notó inmediatamente, «hay algo que necesito preguntarte». «Por supuesto, Sebastián. Después de todo lo que has hecho por mí, puedes preguntarme lo que quieras». Sebastián respiró profundamente, juntando coraje para lo que estaba a punto de decir. Se aclaró la garganta 2 veces antes de hablar. «¿Qué opinarías si le pidiera a Lupita que se casara conmigo?» Rosa parpadeó varias veces, procesando las palabras que acababa de escuchar. Su expresión cambió gradualmente de sorpresa a comprensión, y luego una sonrisa lenta y hermosa comenzó a extenderse por su rostro. «¿Me estás pidiendo permiso?», preguntó con ojos brillantes de emoción. «Sí», Sebastián asintió, con las mejillas ligeramente sonrojadas. «Sé que suena anticuado, pero ustedes dos han sido familia toda la vida y yo respeto eso». Rosa se levantó de la banca del jardín y caminó hacia Sebastián, estudiando su rostro con la misma intensidad protectora que había usado para cuidar a Lupita durante años. Cruzó los brazos y lo miró directamente a los ojos. «¿La amas?», preguntó directamente. «Con todo mi corazón», Sebastián respondió sin vacilación, «de una manera que nunca creí posible». «¿Y la respetas?». «Es la persona más extraordinaria que he conocido». Rosa caminó alrededor de Sebastián como si lo estuviera evaluando desde todos los ángulos. «¿Entiendes que mi hermana ha pasado toda su vida cuidando a otros? ¿Que nunca ha tenido a alguien que la cuide a ella?» «Lo entiendo», Sebastián asintió fervientemente, «y quiero ser ese alguien. ¿Y entiendes que si le haces daño, tendrás que vértelas conmigo?»
Rosa lo miró con seriedad absoluta, deteniéndose directamente frente a él. Sebastián sonrió, admirando la fiereza protectora de esta mujer que había luchado contra el cáncer con la misma determinación con la que había cuidado a su hermana menor. Lo entiendo perfectamente, y te prometo que voy a amarla y protegerla por el resto de mi vida. Rosa estudió sus ojos por varios segundos más, buscando cualquier signo de insinceridad. Lo que encontró la convenció completamente. Sus hombros se relajaron y su expresión se suavizó. «Entonces tienes mi bendición», dijo finalmente, «y mi advertencia. Lupita ha sacrificado toda su vida cuidando a otros. Es hora de que alguien la cuide a ella». Rosa se acercó y abrazó a Sebastián con fuerza. «Bienvenido oficialmente a la familia Herrera», murmuró, «aunque ya eras parte de ella desde hace mucho tiempo». Esa misma noche, en la casa Mendoza, Sebastián había preparado todo meticulosamente durante los últimos 3 días. Había cocinado la cena favorita de Lupita, mole poblano con pollo. Había puesto música suave de boleros que sabía que la tranquilizaban, y había decorado el jardín con cientos de luces pequeñas que creaban una atmósfera mágica que parecía sacada de un cuento de hadas. Doña Esperanza estaba en el secreto, y su emoción era palpable. Durante toda la tarde había estado canturreando canciones de amor y guiñándole el ojo a Sebastián cada vez que Lupita no estaba viendo. Incluso había insistido en ponerse su vestido más elegante para la ocasión. «Mijo», le había susurrado mientras Lupita preparaba el té, «esa niña te ama desde hace mucho tiempo. Solo estaba esperando a que tú te dieras cuenta». «¿Cómo lo sabe, mamá?», Sebastián había preguntado curioso. «Por la forma en que te mira cuando cree que nadie está viendo». Doña Esperanza había sonreído con complicidad. «Y por la forma en que suspira tu nombre cuando está distraída». Ahora, mientras los 3 cenaban en el jardín bajo las estrellas, Sebastián sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que las 2 mujeres podían escucharlo. Sus manos temblaban ligeramente cada vez que levantaba la copa de agua. «Esta cena está deliciosa», Lupita comentó, probando el mole con expresión de sorpresa. «¿Dónde aprendiste a cocinar así? Este mole está mejor que el que hace mi abuela». Me enseñó mi madre cuando era niño». Sebastián sonrió, intercambiando una mirada cómplice con Doña Esperanza. «Pero había olvidado hasta que tú me recordaste la importancia de cocinar con amor. Y también me ayudó un chef privado», añadió con honestidad, haciendo reír a ambas mujeres. «No quería arruinar la cena más importante de mi vida». Doña Esperanza sonrió con complicidad, saboreando cada momento de la tensión romántica que llenaba el aire como electricidad antes de una tormenta. Después de la cena, mientras tomaban té de manzanilla acompañado de flan casero, otro de los postres favoritos de Lupita, Sebastián se levantó súbitamente de su silla. Sus manos temblaban ligeramente mientras metía la mano en el bolsillo de su saco. «Lupita», su voz tembló con emoción, «durante estos meses me has enseñado cosas que nunca creí posibles». Lupita lo miró con curiosidad, notando la nerviosidad inusual en su comportamiento. Incluso Doña Esperanza había dejado de comer su flan para observar la escena con ojos brillantes de expectativa. «Me enseñaste que el amor verdadero no es un sentimiento que llega de repente», Sebastián continuó, caminando hacia ella con pasos lentos y deliberados, «sino una decisión que se toma todos los días». Los ojos de Lupita comenzaron a llenarse de lágrimas cuando vio a Sebastián arrodillarse frente a su silla. El mundo pareció detenerse por completo. «Me enseñaste que cuidar a alguien es la forma más hermosa de demostrar amor». Sebastián sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «Y ahora quiero cuidarte a ti por el resto de mi vida». Doña Esperanza se llevó las manos al corazón, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas arrugadas. «¡Ay, Dios santo!», murmuró. «¡Al fin!». Lupita Herrera
Sebastián abrió la caja con manos temblorosas, revelando un anillo sencillo pero hermoso con un diamante que brillaba como una estrella bajo las luces del jardín. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? El silencio que siguió fue eterno. Lupita miraba el anillo, luego a Sebastián, luego a doña Esperanza, como si no pudiera procesar que este momento fuera real. Sus manos volaron a su boca, mientras sollozos silenciosos sacudían su cuerpo. ¿Estás seguro?», susurró finalmente, con voz quebrada por la emoción. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». Sebastián tomó su mano temblorosa. «Te amo, Lupita. Te amo por la forma en que amas a mi madre, por la forma en que cuidas a tu hermana, por la forma en que has llenado esta casa de calidez y alegría. Pero yo soy solo, eres todo». Sebastián interrumpió suavemente. «Eres mi hogar, mi familia, mi corazón. Eres la mujer que me enseñó a amar de verdad». Lupita comenzó a sollozar con una intensidad que hizo que doña Esperanza se las arreglara para levantarse de su silla y acercarse para abrazarla. «Di que sí, mijita», doña Esperanza le susurró al oído. «Di que sí para que pueda tener la nuera que siempre soñé, para que esta familia esté completa». «Sí», Lupita gritó finalmente entre lágrimas y risas. «Sí, sí, sí, 1000 veces sí». Sebastián le puso el anillo con manos temblorosas y cuando se levantó para besarla, doña Esperanza aplaudió con una alegría que iluminó toda la noche. Los vecinos, atraídos por los gritos de celebración, comenzaron a asomarse por las ventanas y algunos incluso salieron a sus jardines para aplaudir. Un año después, la iglesia de San José estaba llena hasta el último rincón. Familiares que no se habían visto en años, compañeros de trabajo de Sebastián, vecinos del barrio, y hasta algunos de los médicos y enfermeras que habían cuidado tanto a doña Esperanza como a Rosa, habían venido a celebrar esta boda que se había vuelto la comidilla de todo el vecindario. Rosa, completamente recuperada y radiante de salud, caminó por el pasillo central llevando del brazo a Lupita, quien lucía un vestido sencillo pero elegante que había pertenecido a la madre de Sebastián. El vestido había sido ajustado por la mejor costurera de la ciudad, pero conservaba el encanto clásico que lo hacía perfecto para Lupita. Doña Esperanza, sentada en la primera fila en su silla de ruedas, pero con los ojos más brillantes que había tenido en años, lloraba de felicidad mientras veía a su hija del corazón acercarse al altar. Llevaba puesto su collar de perlas favorito y había insistido en que la peinaran igual que el día de su propia boda. Sebastián, esperando en el altar con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, no podía creer que el hombre exitoso pero vacío que había sido hacía 2 años hubiera encontrado una felicidad tan completa. Su mejor amigo de la universidad, quien había viajado desde España para ser su padrino, le había dicho esa mañana: «Nunca te había visto tan feliz, hermano». Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía objeciones al matrimonio, doña Esperanza gritó desde su silla de ruedas con voz fuerte y clara: «Yo sí, objeto a que hayan tardado tanto en decidirse». La risa que llenó la iglesia fue tan pura y contagiosa que hasta el sacerdote tuvo que secarse las lágrimas antes de continuar con la ceremonia. Los invitados aplaudieron durante varios minutos y algunos gritaron: «¡Que viva Doña Esperanza!». Durante los votos, Sebastián tomó las manos de Lupita y habló con voz clara y firme: «Lupita, prometo amarte no solo cuando seas feliz, sino especialmente cuando necesites que alguien te cuide a ti. Prometo que nuestra familia será un lugar donde el amor se multiplica en lugar de dividirse. Prometo ser el hombre que mereces cada día de mi vida». Lupita respondió con voz quebrada por la emoción, pero llena de determinación: «Sebastián, prometo seguir cuidando a tu madre como si fuera mía, y prometo cuidarte a ti con el mismo amor incondicional que ella me enseñó que existía. Prometo ser tu compañera, tu refugio y tu hogar para siempre». 3 años después,
La casa Mendoza había sido remodelada para acomodar a la familia en crecimiento. Sebastián había mandado construir una extensión que incluía un cuarto especial para doña Esperanza en la planta baja, con acceso directo al jardín que tanto amaba, y una pequeña casa de huéspedes donde Rosa podía quedarse cuando quisiera. Una tarde de domingo, mientras Lupita cuidaba a su hijo pequeño, Roberto Sebastián Mendoza Herrera, de 8 meses, doña Esperanza jugaba en el jardín con su nieta mayor, Esperanza María, de 2 años, quien había heredado los ojos brillantes de su bisabuela y la sonrisa dulce de su madre. «Abuela Esperanza», la niña pequeña preguntó con curiosidad infantil, «¿por qué papá llora cuando mira las fotos?». Doña Esperanza, ahora de 87 años, pero aún lúcida la mayor parte del tiempo, sonrió con sabiduría acumulada. «No llora de tristeza, mijita. Llora de felicidad porque tiene una familia que lo ama mucho. ¿Como cuando yo lloro cuando estoy muy feliz? Exactamente así, mi amor». Rosa apareció en la puerta del jardín cargando una jarra de limonada fresca y sonrió al ver la escena. Durante los últimos años, había encontrado su propio propósito, ayudando en una fundación para pacientes con cáncer, usando su experiencia para dar esperanza a otros que pasaban por la misma lucha que ella había enfrentado durante más de 1 año de tratamiento. Sebastián llegó del trabajo más temprano que nunca, una costumbre que había mantenido religiosamente durante todos estos años, y al ver a su familia reunida en el jardín, sintió que su corazón se llenaba de una gratitud tan profunda que lo dejaba sin aliento. «¿Cómo está mi familia hermosa?», preguntó, cargando a su hijo mientras besaba suavemente la frente de Lupita. Esperando a que papá llegara para poder cenar, Lupita sonrió con esa expresión de felicidad completa que había desarrollado en los últimos años. «Abuelo Sebastián». La pequeña Esperanza corrió hacia él con los brazos extendidos. «La abuela Esperanza me enseñó una canción nueva. ¿Quieres escucharla?». «Por supuesto, princesa». Sebastián se arrodilló para estar a su altura. «¿Cuál canción te enseñó?». Con voz dulce e infantil, la pequeña Esperanza comenzó a cantar la misma canción de cuna que Lupita le había cantado a doña Esperanza tantas noches, que doña Esperanza le había cantado a él cuando era niño, y que ahora se había convertido en la canción oficial de la familia Mendoza Herrera. Mientras escuchaba a su hija cantar y veía a su esposa mecer a su hijo recién nacido, con su madre y su cuñada, completando el círculo de amor en su jardín, Sebastián reflexionó sobre el milagro que había sido su vida. Había comenzado como un hombre exitoso pero vacío. Había encontrado a una mujer extraordinaria que le enseñó el verdadero significado del amor. Y juntos habían creado algo que valía más que todos los imperios del mundo. Una familia verdadera, construida no solo sobre la sangre, sino sobre la elección diaria de amarse unos a otros. Y mientras escuchaba a doña Esperanza unirse a la canción de su bisnieta, creando una armonía perfecta entre pasado y futuro, Sebastián supo que había encontrado la riqueza más grande de todas, el amor multiplicado infinitamente, pasando de generación en generación como el regalo más preciado que se puede heredar.